Ya, el tema de hoy día es, violencia familiar. Eh, la violencia familiar, la palabra violencia proviene del latín vis. Esto significa fuerza. Esta última puede ser utilizada de forma física o emocional. El escenario más frecuente en que aparece el trastorno de la vida social es en la casa, aunque también existen otros lugares donde puede manifestarse, por ejemplo, en la escuela, el trabajo o también en la vía pública. El término violencia familiar es empleado cuando alguien con más poder maltrata a otras personas con menos y alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. Usualmente la agresión se presenta en una relación diática entre dos personas muy vinculadas por lazos afectivos, en la que una de ellas tiene más autoridad sobre la otra y suele ejercer acciones de poder. También puede incluir entre padre e hijo, esposos o hermanos. Para establecer que una situación familiar constituye un caso de violencia familiar, la relación de maltrato debe ser crónica, permanente y periódica, con referencia hacia a las distintas formas de realización abusiva que caracterizan un vínculo familiar. Características que pueden presentar una familia que sufre de violencia. Generalmente las familias en las que aparece internamente la violencia tienen una organización jerárquica fija o inmovible. Además, sus miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia identidad y deben actuar y ser como el sistema familiar lo impone. Las personas sometidas a tales situaciones presentan un debilitamiento en sus defensas físicas y psicológicas, lo cual esto llega a conducir a un incremento de los problemas de salud, por lo cual muchas de ellas padecen de depresión e enfermedades psicomáticas, así como también muestran una disminución marcada en el rendimiento laboral. Por otra parte, los niños y adolescentes tienen problemas de aprendizaje, trastornos de personalidad, entre otros. Generalmente las personas que viven afectadas por la violencia familiar, al ser criadas en este contexto, tienden a producirlas en sus futuras relaciones. Tipos de maltrato. El maltrato infantil es cualquier acción o omisión no accidental por parte de sus padres o cuidadores, que llegan a provocar un perjuicio físico o psicológico en el menor. El maltrato físico se llega a referir a cualquier lesión infligida, hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones en la cabeza, envenenamiento, entre otras, que no es accidental y ocasiona un daño físico o alguna enfermedad en un niño o adulto. El maltrato sexual se relaciona con cualquier implicación de niños o adultos o adolescentes que, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo en actividades sexuales, no llegan a comprender plenamente y para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso de los niños, se constituye el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor con el objetivo de lograr excitación o gratificación sexual o ambos. El maltrato sexual es el más difícil de reconocer y aceptar. Y según las estadísticas, uno de 4 niñas y uno de cada 8 niños son sexualmente abusados antes de llegar a los 6 años de edad. El abusador, el abusador del sexo masculino es el más del 90% y en los casos, y en más del 80% será una persona conocida por el menor. El abuso y abandono emocional. Generalmente se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, por ejemplo, con insultos, burlas, desprecios, críticas o amenazas de abandono. Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones, pero a partir de ello pueden presionarles o avergonzarles al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. El abandono emocional puede estar dado además en la pasividad sin brindar el afecto, el apoyo o valoración que todo niño necesita para crecer psicológicamente sano, en la falta de respuestas a las necesidades del contacto afectivo que tiene el niño y la constante indiferencia que muestran en sus estados anímicos.
El abandono físico llega a ser un maltrato pasivo que presenta con las necesidades físicas de un niño con alimentación, el abrigo, higiene y protección, que no llegan a ser atendidos de forma temporal o permanente por ningún miembro del grupo que convive con él, que pueden ser el padre, madre, abuela, etc. Niños testigos de violencia. Esto ocurre cuando los niños presencian situaciones crónicas de violencia entre los padres. Por lo general presentan trastornos muy similares a quienes son víctimas de abuso. La violencia conyugal. Esta es difícil que sea visible hacia los demás, lo cual sucede cuando hay graves daños físicos y psicológicos. Este tiene un ciclo de 3 fases. La primera fase viene a ser la acumulación de tensión, que viene a ser con los pequeños desacuerdos y el maltrato psicológico que se basa en la idea del control. Por ejemplo, viene a ser el sarcasmo, el menosprecio, la ira. La segunda fase viene a ser el estallido de la tensión, que se caracteriza por la pérdida total del control, que se manifiesta bajo las agresiones verbales o ataques físicos o también sexuales. La luna de miel. Se producen el arrepentimiento, la súplica de disculpas y las promesas de cambio por parte del hombre o mujer también. Pero con el transcurso del tiempo reaparecen los periodos de acumulación de tensión y se cumple nuevamente con el ciclo. El maltrato a ancianos. Esto se define como cualquier acto por acción o omisión que llega a provocar daños físicos, psicológicos a un anciano por parte de la familia, ya sean hijos u otros miembros, lo cual incluye agresión verbal o física, el descuido de su alimentación o a un abuso financiero, amenazas, entre otros. ¿Qué consecuencias tiene ¿qué consecuencias tienen las personas al ser víctimas de violencia? Llegan a tener trastornos en el deseo y la respuesta sexual, perturbaciones emocionales, psicológicas, como vienen a ser la ansiedad, depresión, neurosis, afectación del sueño, cansancio y dolor de cabeza. También la alteración de los síntomas digestivos y cardiovasculares, como bien sea la presión alta, la úlcera, el infarto. La aparición de otras enfermedades, como viene a ser el asma. La disminución del rendimiento escolar y laboral y las dificultades en la atención y concentración. Las cifras que vamos a ver de la violencia, vamos a decir que el 85% son mujeres y el 15% sufren de víctimas son los varones. Pero en la relación de las mujeres se encuentran por debajo del promedio anual, mientras que la relación de los hombres ha ido aumentando. Como vemos acá en el 2017, había menos violencia que en el 2018, ¿no? La violencia según el grupo de edad, el 30% de la violencia se da entre los 0 a 17 años de edad. El 64% viene a ser en las personas adultas que cuentan entre los 18 y 59 años de edad. El 96% vienen a ser mujeres y el 4% vienen a ser hombres. El 6% son las personas adultas mayores con más de 60 años, donde el 74% vienen a ser mujeres y el 26% vienen a ser los varones. En el Código Penal peruano encontramos que la violencia familiar está vinculada con el feminicidio, ya que en el artículo 108b nos dice que será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer a condición tal en cualquiera de los siguientes contextos que viene acá nos menciona la violencia familiar, también la coacción, hostigamiento o acoso sexual, el abuso de poder, confianza de cualquier otra posición en relación que confiere autoridad a la gente. El abuso de poder se puede ser del padre o madre, cualquier otra forma de discriminación contra la mujer independiente de que exista o haya existido una relación conyugal o convivencia con el agente, cuando pueden ser exparejas, en ese caso. Eso sería todo. Muchas gracias.